que se encuentren todos muy bien, así como sus familias. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hoy damos la bienvenida a WOSA Coaching y Consulting, que nos van a platicar sobre después del COVID, cómo lo vamos a poder enfrentar de una manera positiva, constructiva, y cómo nos vamos a poder adaptar a todos los cambios e integrarnos al nuevo orden que va a presentarse a nosotros. Entonces nos acompaña el día de hoy Francisco Martínez Trujillo. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Él tiene más de 3 décadas de experiencia profesional, multidisciplinaria y vivencial, y es especialista en varias áreas, como de planeación estratégica proactiva, planeación y estrategia comercial, liderazgo, dirección y gestión de negocio y de capital humano. Entonces, muchas gracias nuevamente, Francisco, por tu tiempo. Antes de cederte la palabra, solamente les aviso que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Tienen una pequeña pestaña que dice preguntas y respuestas, y también mencionarles que tendrán tanto la retransmisión de grabación como el material, la presentación, disponible en el sitio web de la Cámara, franciamexico.com, después de que hayamos concluido la sesión. Te cedo la palabra, Francisco, y muchas gracias. Gracias, Claire. Buen día a todos, buen día a todos. Muy amable, gracias a la Cámara también por la invitación a compartir contigo esta sesión. Como lo dijo Claire, mi nombre es Francisco Martínez Trujillo y queremos compartir ustedes 3 herramientas para reintegrarnos después que la crisis del COVID haya pasado. El objetivo de hoy es compartir una perspectiva. Lo más importante que vas a obtener como ser humano de esta crisis es justamente el aprendizaje que ella nos puede dejar, pero sobre todo salir fortalecidos. Y por supuesto, mejor preparados para el futuro, porque como seguramente todos lo han escuchado, como seguramente todos han sido expuestos a la información, esto solamente es algo que se esperaba ya hace tiempo y por supuesto tenemos que prepararnos aún más. Ojalá y tengas a la mano un bloc de notas, hojas, para que por favor anotes reflexiones o los temas que quizás por falta de tiempo no pueda yo abundar. Sin embargo, es algo que al final, en la sesión de preguntas, con gusto trataré de dar respuesta. En WOSA nos gusta agregar valor en la vida de las personas. Los especialistas que tenemos a la mano de diferentes disciplinas, cada uno de ellos se especializa justamente en fortalecerte. No importa si eres un profesional independiente, si eres una emprendedora, si eres una empresaria o inclusive eres un colaborador en una organización. Nosotros te ayudamos a identificar o potencializar tus competencias, tus hábitos de alto valor o las fortalezas. Y esto hablaremos un poco más acerca de cada uno de los temas más adelante. Esto te genera un nivel de autoestima nuevo, una gran motivación que te va a ayudar justamente a generar oportunidades nuevas, sea en época de crisis o no, sea en época regular. Te invitamos a unirte a nosotros. Navegar y recuperarte de la crisis indiscutiblemente puede ser doloroso y difícil. Muchos de nosotros hemos ya estado encerrados por 4, 5, 6 semanas en general, y yo creo que es algo que debo recalcarte y es importante que lo sepas. No quiero minimizar ninguna de las circunstancias por las que podemos estar pasando cada uno de nosotros. Las circunstancias que pueden ser inclusive tan graves como perder el empleo o perder algún ser querido. Yo creo que esa es una de las cosas que tienes que tener en mente. No quiero minimizar esas circunstancias. Sin embargo, sí te quiero compartir que al terminar la crisis debemos seguir adelante. Y sin lugar a dudas nos tendremos que adaptar a la nueva situación. Porque como bien dice el dicho, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y justamente eso nos obliga a cambiar nuestra perspectiva y desarrollar una nueva forma de pensar. Eso es a lo que WOSA realmente te invita. Las 3 herramientas que hoy te vamos a compartir, nosotros las consideramos herramientas de vida. Como le dije antes, no sirven para las crisis ni cuando sale uno, te sirven para toda la vida.
Es un tesoro que nosotros hoy queremos compartirte. Quizás reconocerás o ya conoces esto. Quizás lo reprendas porque esté por ahí guardado o sean cosas nuevas. Y sobre todo, tienes que tener en mente que para nosotros el desarrollo sin cambios, sin cambio en un hábito o en una costumbre, no sirve de nada. Y esto es algo que se ajusta muy bien a lo que un autor que seguramente todos conocen, Alvin Toffler, dijo hace un tiempo, que las personas que serán los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y justamente la sesión de hoy es un buen ejemplo de la misión que WOSA tiene, que es la de contribuir a que la calidad de vida, sentido de satisfacción y competitividad de las personas sea una realidad y no solo una aspiración. Lo hacemos compartiendo nuestro conocimiento y experiencia, y así trascender al retornar un bien a nuestra sociedad y no solo hacerlo por el beneficio que ella representa. Frente a ustedes están viendo ahora un botón de emergencia. Pregúntense, ¿para qué sirve un botón de emergencia? En mi caso, sirve para alertar, sirve para comunicar que algo no está bien. Es un llamado a la acción inmediata, salvarte a ti mismo o salvar a otros. Se trata de una cultura de prevención. Las crisis nos demuestran que tenerlo puede salvarte la vida, en muchos casos, o ayudarte a hacer algo de manera diferente. Hoy quiero que inicies en el desarrollo de tu propio botón de emergencia para el futuro. Yo le llamo tu kit de sobrevivencia. Son 3 herramientas las que te vamos a compartir el día de hoy. 2 de ellas enfocadas en elevar tu conciencia personal, tu conciencia como individuo, parte de un equipo de trabajo, parte de una sociedad. Y la última está enfocada en que inicies el desarrollo de un hábito de alto desempeño, un hábito que distingue a las personas que vemos como exitosas en la vida. Te pregunto, ¿te sientes agobiada? ¿Te sientes apesadumbrado durante esta crisis? ¿Qué emociones te quitan el sueño? Mantenerte avanzando a pesar de la situación, generando progreso, te ayudará a recuperarte de la emoción que puedes sentir a la primera pregunta que te he hecho. Esta emoción que ha generado el COVID en todo el planeta, indiscutiblemente pone a prueba tu resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de reponerte, de reinventarte. Y justamente, te lo digo ahora, nada después de esto va a ser igual. El prepararte te dará una nueva inspiración y te hará, como decimos en México, tomar el toro por los cuernos. La gran diferencia y oportunidad que tienes hoy es justamente la de crear un nuevo balance, porque las condiciones del pasado no volverán a ser las mismas. Es una nueva realidad. Esto, al aplicarlo, te ayudará a salir fortalecido, pero también a enfrentar la situación que hoy vivimos. Creemos que como individuo, como parte de un equipo de trabajo u organización, estás viviendo cosas muy diferentes a las que estabas acostumbrado. Una analogía muy cercana que tiene que ver justamente con el botón de emergencia. Seguramente muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, en las cercanías, estamos acostumbrados a los simulacros de sismo. O en el caso de otros, puede ser a los simulacros de incendio. Justamente los simulacros nos ayudan a prepararnos emocionalmente e intelectualmente para ejecutar un plan de acción, un plan de evacuación y hacerlo lo mejor posible. Ese botón de emergencia justamente te ayuda a recordar actos, emociones y hábitos seguros. Te comparto que hace unos cuantos días estaba escuchando junto con el equipo a un chamán de los Andes, del Perú, de nombre Puma Singona, donde él hablaba un poquito más allá del aspecto trascendental de la crisis que estamos viviendo a nivel global. Él hablaba que esta situación que vivimos es justamente el cierre del ciclo y la apertura a un nuevo ciclo donde la conciencia de la humanidad va a elevarse. Y es justamente donde podemos coincidir que la preparación para el futuro, generando mayor conciencia de decidiendo tomar acción ahora, nos va a ayudar a ser más resilientes y estar mejor preparados para el futuro. La idea
es justamente salir fortalecido. La primera herramienta, hablemos un poquito más acerca de esto, cómo reconocer tus emociones. Y primero que nada te lo digo, está bien sentir temor. No hay duda alguna de esto. Pregúntense primero, ¿realmente es algo válido? Lo es. En nuestra cultura, como mexicanos, muchas veces no es muy bien visto ser débil o ser vulnerable. Sin embargo, te lo digo, para poder prepararte para el futuro, es correcto sentir temor. ¿Sabemos reconocer nuestras emociones? ¿Sabemos reconocer nuestra actitud mental? ¿Realmente logras reconocer esas emociones? ¿Realmente sabes qué actitud tomas durante la crisis? Si logras identificar la emoción y etiquetarla correctamente a través de un proceso de reflexión, habrás dado un paso hacia el frente en el aspecto de certidumbre. Es algo que el ser humano busca en sus necesidades más básicas, un sentido de certidumbre. Si logras encontrar la mejor actitud para el futuro y la mejor actitud durante las crisis, estarás más fortalecido y preparado para las mismas. Existen 3 pasos para iniciar a reconocer las emociones. Te los voy a mostrar en este momento. Primero que nada, no suprimas tus emociones. Está bien sentir temor, pero lo importante es que no te quedes ahí. Aprende a definir qué emoción sientes. Muévete lo más pronto posible de ahí. Pero para lograr eso, tienes que comenzar a practicar en el futuro cuando enfrentes una situación a partir de hoy. Es algo importante. Son 3 pasos que de alguna manera, conforme más practiques lo que te voy a enseñar ahora, puedas prepararte y tener una mejor inteligencia emocional en este caso. Toma tu cuaderno y separa algunas hojas. En esas hojas vas a definir 3 columnas. La primera es la fecha, la segunda es la emoción y la tercera justamente la situación. Describe de manera concreta la situación que disparó esa emoción. Anota al menos una emoción de manera diaria para justamente tengas un récord en el tiempo y te ayude a generar mayor conciencia. No importa si la emoción es positiva o negativa. Te voy a dar un par de ejemplos. Hablando de la emoción de alegría o la emoción de satisfacción de un trabajo bien hecho. La situación que tú puedes describir es: entregué a tiempo mi trabajo de la escuela o entregué a tiempo mi proyecto de la oficina. El siguiente ejemplo puede ver con una emoción llamada frustración o de desmotivación por no haber realizado el objetivo del día. La situación la puedes describir como: no me conecté a tiempo al webinar que hoy tenía programado y me perdí información que consideraba útil o valiosa. Cuando tú hagas esto, con el tiempo te vas a dar cuenta que es importante etiquetarlas con la emoción correcta. En algunas ocasiones, con algunos de los mentees con los que he tenido la oportunidad de trabajar en el tiempo, muchas veces expresaban que estaban enojados. Al final del día, durante nuestra sesión, me decían: estoy enojado. Sin embargo, no se daban cuenta que durante el día, con ese sentimiento de enojo, habían tenido situaciones con otras personas que no tienen nada que ver con el origen de la situación que disparó la emoción. Y al comenzar a etiquetarla, esa emoción, comenzaron a darse cuenta que no tenían por qué tomar en contra de otras personas que no habían sido involucrados originalmente en el proceso. Hablemos un poquito más acerca de la actitud. ¿Pero qué es la actitud? La actitud es un sistema de valores o creencias que te predispone a sentir y a reaccionar. Es justamente la voluntad o disposición de hacer o ejecutar algo. Muchas veces decidimos no hacerlo. Y justamente aquí es la parte importante que te conecta con el primer aspecto de las emociones. El estado de ánimo te predispone a la toma de decisiones. Si esa decisión la haces o la tomas estando enojado o estando contento, es muy diferente el efecto que va a tener en el tiempo. Y tú, te pregunto, y me gustaría que lo anotaras en tu blog de notas en estas últimas 4 semanas, ¿qué actitud mental has practicado? ¿La de guerrero o la de víctima?
Básicamente, esto es la radiografía de la práctica mental. Piensa en esas últimas 4 semanas y realmente dite a ti mismo cuál ha sido esa actitud. Seguramente algunos de nosotros vamos a poner que somos guerreros, y sí, cierto, es una buena actitud. Me gustaría compartir un poquito más contigo acerca de esto en este momento. Un guerrero se hace responsable de sus acciones y experiencias. Crea oportunidades para sí y para otros. Tiene un propósito, está claro y definido. Es dueño de sus palabras y acciones y justamente hace que las cosas sucedan. Por el contrario, las víctimas son como las hojas que el viento empuja por donde quiere. Las víctimas son personas a las cuales simplemente les sucede la vida. La diferencia principal entre una víctima y un guerrero es justamente la forma en que toman responsabilidad por su creación, es decir, la responsabilidad individual por las decisiones o acciones que tomen el tiempo, justamente me dan un resultado diferente en la vida. Ya hemos hablado de emociones y actitudes, pero ¿qué otras cosas son necesarias justamente para seguir trabajando en reconocer tus emociones? El primer aspecto es la adaptabilidad. Esta es otra de las competencias de la inteligencia emocional que justamente hace la diferencia entre los que sobreviven a una situación de crisis y al cambio. Y justamente los que no lo pueden hacer regularmente se vuelven obsoletos. Y el mejor ejemplo te lo puedo dar justamente con la ley natural que expresó Charles Darwin, que justamente no es aquel que es el más inteligente o el más fuerte el que sobrevive al cambio, sino el más adaptable. Y justamente el cambio es el elemento perpetuo de la vida. El siguiente aspecto es, pregúntense siempre, ¿qué es lo más importante? Lamentablemente, cuando estamos en un proceso de crisis, nos cuesta mucho trabajo realmente darnos cuenta qué es importante para cada uno de nosotros. En el caso de la crisis, hoy día para mí, por ejemplo, es justamente mantener la salud para poder seguir adelante en los proyectos personales y como empresario. Una historia que les puedo compartir es, soy sobreviviente de 1985, del terremoto de 1985. Y justamente ese día mis padres no sabían de mí. Esta situación sucedió en la mañana, 7:19 de la mañana de ese día. Y yo solamente regresé a casa de mis padres por la tarde-noche. Lo crítico e importante en ese momento para mis padres era el que yo estuviera vivo. Sin embargo, durante el día para mí fue ayudar a mis amigos. Y es justamente lo que tenemos que darnos cuenta. En el tiempo, la situación que mis padres enfrentaron era lo más importante y es justamente lo que yo les expreso al decirle, mantener la salud es importante para nosotros. Finalmente, sobrellevar el shock. El shock justamente no es para tomarlo de alguna manera superficial, porque no lo es. Sin embargo, es parte de la naturaleza humana. La vida no se detiene y de alguna manera te fuerza a pasar por ahí. No tenemos opción. Lo que es interesante de darse cuenta es justamente que el nivel de resistencia que tú pongas tendrá un efecto diferente en ti y en los que te rodean. Generar conciencia de que en las crisis seremos vulnerables y solamente preparándonos nos ayudarán para salir adelante en el futuro es muy importante. La segunda herramienta. Ya lo había mencionado, la resiliencia es la capacidad que tenemos la gran mayoría de los seres humanos de recuperarnos y salir adelante ante el cambio. Como lo dije, el cambio es permanente, es perpetuo. Y aquí el ejemplo es qué pasa cuando perdemos a un ser querido o cuando viene un rompimiento de un lazo emocional. Justamente es algo que tenemos que tener siempre en mente. El ser humano es resiliente por naturaleza y trabajar en esta habilidad es muy importante hoy y en el futuro. La práctica es el maestro. Aquí te puedo compartir que la cuarta revolución industrial, la era digital y la percepción de la satisfacción, con la velocidad de la satisfacción de las necesidades humanas ha cambiado. El mejor ejemplo es que en el pasado, cuando yo escuchaba una canción en la radio, regularmente tenía que ir a una tienda de discos el fin de semana en un centro comercial para poder comprar ese disco y poder obtener la canción que me gustaba. Hoy, sin embargo, para comprar una canción o inclusive no hay necesidad de comprarla,
La puedes escuchar tantas veces como quieras, sentado en tu cama y después de tan solo hacer unos clics. Ese tipo de percepciones también nos ayudan a darnos cuenta que quizás la resiliencia es algo que las condiciones externas han cambiado. Como les dije, reaccionar emocionalmente no es malo. Lo malo es no moverse. No todos pueden hacerlo, pero es importante saber pedir ayuda. La velocidad con que lo hagan indiscutiblemente nos ayudará a estar mejor preparados, pero también a poder poner en acción nuestro plan de emergencia. De esta manera avanzaremos a pesar de la adversidad. Es importante darse cuenta que de alguna manera la adversidad es más difícil de enfrentarla si no estamos preparados. ¿Cómo iniciar inmediatamente a mejorar tu resiliencia? Aquí les comparto algo. Primero que nada, acepta el cambio. Y nuevamente, una frase muy común entre nosotros los mexicanos: el hubiera no existe. Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Es lo que es. El segundo aspecto es aprender continuamente. Y yo creo que muchos de nosotros en estas últimas semanas hemos tomado la oportunidad justamente para poder aprender cosas nuevas. Hoy lo están haciendo. Y justamente esta actitud de aprender a aprender y de remover inclusive creencias o aprendizajes del pasado que ya no son más útiles o valiosos, dado que hay un nuevo orden, es muy importante. Hacerse cargo se refiere más a tomar la decisión consciente de seguir adelante, de tomar el control de lo que puedas controlar. Si no sabes cómo, pide ayuda. El siguiente aspecto es las relaciones humanas. Y eso justamente lo que nos conecta con otras personas es lo que nos hace fuertes. Promueve un sentido de seguridad. Y sobre todo, promueve un sentido de colaboración. Justamente es algo que para nosotros nos llega a nuestra esencia, porque nosotros creemos que el vínculo entre los individuos es justamente la base de la competitividad a nivel personal, pero sobre todo como equipo de trabajo o como sociedad. Y se trata de una colaboración por el bien común. Otro de los aspectos que también es importante que sigan trabajando en el futuro a partir de hoy es justamente la capacidad de reflexión. Como seres humanos tenemos la oportunidad de sentarnos, evaluar, pensar en cómo ser una mejor versión de nosotros mismos, cómo poder trascender como individuos, cómo poder apoyarnos unos a otros para salir adelante en cualquier situación. Les doy un ejemplo. En el caso de las empresas familiares en México, la Universidad de las Américas hace unos años publicó un estudio acerca de qué porcentaje de estas empresas tenían un plan estratégico. Y solamente el 29% de esas empresas familiares en México tienen un plan estratégico. Lamentablemente el resto no lo tienen y quizás algunas de ellas hoy día están enfrentando una situación aún más difícil por no tener claridad hacia dónde van o cuál es lo más importante para ellos. Finalmente, redefinir las competencias. Según el Foro Económico Mundial, en una reciente publicación, nos dice que la cuarta revolución industrial nos trae situaciones que nos demandan una actitud mejorada y de nuevas competencias. Competencias que la inteligencia artificial o que la automatización de procesos no será capaz de solventar. Justamente lo que hoy estás experimentando es una cosa, pero tus estudios o grados académicos no son hoy día o no serán en el futuro cercano lo más importante o que te haga valioso en el ámbito humano. Te invito justamente a que lo pienses y comiences a trabajar en ello. Al principio mencioné que también trabajamos con las fortalezas y de alguna manera como individuo, como equipo o como organización es posible definirlos. Pero ¿qué son las fortalezas? Justamente las fortalezas es eso que nos hace únicos como individuos. Es eso que te define y te hace agregar valor en los equipos de trabajo, en tu organización, en la sociedad, en tu familia misma. Cada fortaleza es un conjunto de aspectos que se determina utilizando herramientas especiales. Las fortalezas se componen de lo siguiente. Primero que nada, los talentos. Cada uno de nosotros tenemos un talento o algunos talentos especiales.
Son patrones recurrentes de pensamiento, de sentimiento o de comportamiento. Son únicos y perdurables. Toda la vida los vas a mostrar. Y justamente, piénsalo bien, es aquello que te hace ser el foco de atención con tu familia y amigos. Muchas veces esos talentos no son vistos con tanta claridad en las organizaciones. Y eso es algo que tal vez es importante también poner atención en las empresas. El siguiente elemento es el conocimiento. Y el conocimiento es justamente la información y las lecciones aprendidas. Son los aspectos de tu persona que tú puedes cambiar y lo estás haciendo. Y justamente la experiencia de lo vivido y aprendido en la escuela, en la familia y el trabajo. El tercer elemento que forma las fortalezas es justamente las competencias. En el ámbito empresarial también se conocen como habilidades y justamente son los pasos de una actividad o aptitud para ejecución de alguna tarea. Es la parte que le da estructura al conocimiento y justamente es lo que aprendimos en la universidad, cómo ejecutar algo. La suma de los tres, y grábense bien esto, son las fortalezas. Esto es bien importante para su futuro. Las fortalezas, como les dije, nos hacen únicos en los equipos de trabajo o nos dan la certeza de saber cómo apoyarnos en ellas para generar valor a nuestro alrededor, para nuestro propio emprendimiento, para la sociedad misma. Es importante para ustedes saber de esto. La tercera herramienta. La vida es balance. En la vida no todo puede ser felicidad, no puede todo ser tristeza, no siempre son tiempos de crisis. Y se trata de saber encontrar justamente lo que nos hace levantarnos cada mañana y hacer algo que nos haga sentir satisfechos. A eso se refiere el balance. Las crisis, en realidad, es como un nuevo reto o un nivel adicional como en los juegos de video. Justamente, conforme uno va avanzando, el sistema nos opone más resistencia. Y por eso es que es importante encontrar un nuevo balance, nuevas habilidades o nuevas formas de pensar. Justamente, como individuo o como equipo de trabajo o para tu empresa o familia, es importante encontrar ese balance. Hoy, por ejemplo, el trabajo home office está probando algunos de los casos de negocio que en algunas instituciones habían ya definido, donde se predecía justamente que el modelo de negocio podría cambiar y que las empresas encontrarían eficiencias u oportunidades para reducir costos o inclusive funciones específicas. Muchas de esas situaciones ya están sucediendo. Hoy, el nuevo orden demanda que trabajemos en una nueva perspectiva, sea personal o sea organizacional, basado en una planeación y que de alguna manera considere que lo que sabíamos hasta hace 4 semanas, en el futuro va a ser muy diferente. Tenemos una gran ventaja. Asia y Europa están adelante de nosotros al menos 2 o 3 semanas. Y lo que están ellos comenzando a hacer o ya hicieron es algo que nosotros en América, en México mismo, podemos estar ya aplicando. Redefinir tu propósito, ser proactivo, te va a ayudar justamente a encontrar esos nuevos criterios de éxito para el futuro. No se trata, porque eso sí es importante, no se trata de que adivinemos el futuro, no, porque nadie tiene una bola de cristal, pero sí se trata de que aprendamos a tener influencia sobre lo que nos rodea. Nuevamente te invito justamente a preguntarte, ¿qué es lo crítico e importante? Hay que aprender también a mantener el enfoque. De alguna manera, hoy el coronavirus, en mi caso, como se los mencioné previamente, lo importante es mantener la salud. Y justamente mantener la salud para poder seguir adelante con el plan de familia o como empresario, para poder realizar ese objetivo que nos planteamos hace un par de años. Y eso nos ayuda justamente a mantener el enfoque. La situación de crisis, con un plan o con un objetivo claro como familia específicamente, nos ayuda a mantener el enfoque en eso. En el caso, por ejemplo, también de los padres con hijos pequeños que hoy día están en casa, hoy es claro que tienen que tener una multifunción. Es decir, hoy día inclusive están involucrados en el aspecto de ser educadores, apoyarlos a sus hijos a tomar las clases remotas, ayudándolos con el aspecto digital, sobre todo con los más pequeños. Y aquí les pregunto, ¿qué es lo crítico e importante? ¿Volver a tener el tiempo personal que solían tener antes de la crisis? ¿O la salud y el futuro de sus hijos? Esto es importante porque de alguna manera
también influye en esas pequeñas personas para el futuro, porque esas pequeñas personas un día serán y tendrán el rol que hoy día tenemos nosotros. Y justamente, si en la casa el padre demuestra que tiene temor ante la crisis, o la madre de alguna manera está gritando, y el padre se siente aterrado por esto, indiscutiblemente nuestros hijos verán ese ejemplo. Los hijos se darán cuenta que no les es posible mantener la calma y el enfoque en lo que es importante. Y lo que yo les propongo hoy día es que justamente darles un mejor nivel de seguridad al demostrarle que son capaces de mantener la calma durante la crisis. Y eso solamente se logra cuando tienes un objetivo. Yo les propongo que, por ejemplo, pongan en práctica un espíritu de colaboración y promuevan hábitos de valor en los niños. Hábitos como el reconocimiento de la interdependencia, el trabajo en equipo. Indiscutiblemente, darles esa seguridad es lo más importante hoy día. El siguiente aspecto es, ¿cuál es tu propósito? Y esto quizás sea algo que cuando lo analicen no será posible darse cuenta tan rápidamente. Pero el propósito es justamente eso que da respuesta a por qué estamos en este mundo, qué estamos haciendo hoy día. Eso que yo utilicé justamente como ejemplo respecto a mantener la salud, hoy día es mi propósito en este momento. Y yo creo que es importante que cada quien tengamos claro que mantener a los hijos con un nivel de educación y salud digna para crecer en el futuro es importante. Darles esa guía como líderes de esos pequeños. Otro ejemplo que les puedo dar, relacionado nuevamente con lo que Charles Darwin decía, era justamente la ley natural dice que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y el propósito original de este aspecto es justamente la preservación de la especie humana. Para ti, pregúntate, ¿cuál es tu propósito? Ser proactivo. Y la proactividad es una de las habilidades justamente que si la aprendemos correctamente y la utilizamos de manera adecuada, nos va a ayudar justamente a crear el futuro que deseamos. No se trata, nuevamente se los digo y se los recalco, no se trata de adivinar el futuro, porque realmente tú creas el futuro que deseas. Esta es una habilidad que distingue a esas personas que vemos como de alto desempeño, las personas exitosas y que realmente son exitosas. Son esas personas que justamente inician procesos o nuevas ideas y no solamente se limitan a hacer lo que se les pide que hagan. El método para desarrollar justamente mayor productividad recurre a tu experiencia, pero también recurre a que desarrolles nuevas habilidades para que influencies lo que puedes influenciar, controles lo que puedes controlar, desarrolles una mayor conciencia individual y también desarrolles una actitud de crecimiento continuo. Es algo que de alguna manera es el punto medular de esta tercera herramienta. Ayudar a otros, qué mejor oportunidad que durante la crisis. Seguramente muchos de ustedes están ayudando a otros, a sus padres, que en mi caso son personas mayores. Justamente estamos ayudándoles yendo al supermercado para poder obtener los víveres para ellos y justamente evitar que ellos se enfermen. Ese tipo de actividad nos genera motivación y satisfacción y la ciencia de la felicidad justamente lo confirma. Los invitamos a que lo vean de alguna manera, porque como dice el dicho en México, hace el bien sin mirar a quién, nos genera justamente eso, satisfacción. Finalmente, nosotros creemos que cualquier persona es un líder, pero si eres un director, si eres un gerente o eres un empresario, seas padre o madre de familia y con la responsabilidad sobre tus colaboradores y sus familias y sobre tus hijos y tu familia, lo que la economía local y global está generando es un cambio drástico. Y esto está afectando tu negocio, puede afectar tu familia. Y es esencial que a partir de ahora comiences a reutilizar o revisites justamente las 4 habilidades críticas de liderazgo que nosotros consideramos nos van a ayudar a enfrentar el futuro. Las 4 habilidades son las siguientes. La número 1 es un propósito con nuevos criterios de éxito para el futuro. Ese propósito que tienes hoy día tal vez tendrá que ser revisitado, redefinido o definido de plano. Porque hoy día ya no es solamente generar utilidades para tu empresa, sino que
tengas un propósito enfocado en las personas y en el planeta es hoy día más importante. Ya hemos hablado de esto y se ha escuchado mucho del pasado acerca de la sustentabilidad de los negocios. La sustentabilidad de los negocios es justamente esto. La sustentabilidad de los empleos, la sustentabilidad de tu negocio, depende de las personas. Imagínate que en realidad la utilidad la generan tus colaboradores en el trabajo. La número 2 es justamente el liderazgo centrado en las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Se trata de involucrar, comunicar y obtener innovación de tus colaboradores, promoviendo colaboración, promoviendo que esas personas que se dedican solamente a ejecutar en el trabajo comienzan a traer nuevas ideas, comienzan a innovar, comienzan a mejorar procesos, porque justamente en ellos está la solución para poder hacer más eficientes y ser más competitivos. México, nuestro país, necesita de mucha colaboración. Número 3 es incrementar la velocidad de agilidad. ¿A qué me refiero con esto? Esta habilidad de liderazgo se basa justamente en las dos anteriores y se refiere a tomar decisiones más rápidas, se refiere a delegar mayor autoridad, se refiere a cambiar la actitud mental y pensamiento con una perspectiva positiva. Se refiere justamente a una de las partes clave de la inteligencia emocional de los líderes. Y número 4, promueve valentía. Es un hecho que no volveremos a la situación previa nunca. Se requiere de explorar nuevos modelos de operación y eficiencia. Conoce bien tu propósito. Conoce bien tus fortalezas. Conócete a ti mismo. No te limites solamente a lo que otros esperan de ti. Cambia tus prioridades, adáptate a la nueva norma y rápido. Los colaboradores generan la riqueza de tu organización. Imagínate si les ayudas con un sentido de total interdependencia. Y no solo que hagan lo que se espera de ellos, y no solo porque deben hacerlo, que lo hagan conscientes de que ellos pueden agregar valor innovando. Y aquí te pregunto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Este tipo de pregunta no aplica aquí. Primero son los colaboradores y el resultado del esfuerzo justamente serán las utilidades. Te invito justamente a que lo comiences a definir. WOSA cuenta con especialistas en cada una de las herramientas que ayudan a los individuos, que ayudamos a los equipos de trabajo, que ayudamos a las organizaciones. Y justamente, de alguna manera, esto nos permite seguir adelante y trascender a través de ustedes. Para hacerlo tangible, me gustaría compartir con ustedes que estamos justamente hoy día en un proceso de colaboración donde el proyecto de BioXC es donde podemos definir claramente un par de estas habilidades que son críticas para el futuro. El producto, que es un producto sanitizante, tiene un propósito y nuevos criterios de éxito, el cual enfoca su producto en el cuidado del planeta y las personas. Es un producto que ayuda justamente en este proceso de crisis de salud. La segunda habilidad que estamos justamente usando con ellos es que ellos tuvieron la posibilidad de incrementar la velocidad de agilidad al innovar el producto y el posicionamiento para una solución que no solamente aplica en la industria alimenticia, sino en la agropecuaria, en la salud y en la médico-quirúrgica. Es un producto que está resolviendo una necesidad primordial hoy. Para terminar, me gustaría resumir las 3 herramientas. Te invitamos a reconsiderar la situación emocional en que te encuentras. Pide ayuda. Como les dije, la educación y cultura en México es la de no mostrar debilidad. Sin embargo, ser vulnerable es una habilidad de liderazgo de alto valor para el futuro, ya que promueve colaboración y confianza. Tal vez haya una tormenta, pero siempre habrá un arco iris en el camino. Salir adelante con mayor preparación y resiliente. Trabaja en esa resiliencia, avanza con propósito y con indicadores de avance positivo. Es algo que se ha convertido en algo crítico. Crea un nuevo balance. Hay nuevas condiciones. Intenta hacerlo con una nueva forma de pensar, porque si lo haces con la forma de pensar antigua y condiciones previas al COVID, lo que conocemos justamente como un pensamiento proactivo, en realidad no va a ser muy productivo. Está comprobado que aquellos que ponen por escrito los planes o las estrategias van a incrementar entre 30 y 40% la posibilidad de lograrlo.
Es decir, trabajas de manera menos ardua, pero más inteligente. Y finalmente, bajo cualquier circunstancia serán capaces de mantener un enfoque en lo que es crítico e importante para ustedes. Finalmente les digo, Wosa. Wosa es una palabra en Zulu, que es una lengua del sur de África, y que significa ven, únete. Nuestro logo es justamente una bubucela estilizada que usamos para llamar a las personas a unirse a este movimiento, por el bien de nuestro país, por el bien de ustedes. Las slides, como lo dijo Claire, serán compartidas en la página de internet de la Cámara, y aquí les dejo mis datos de contacto para cualquier consulta en el futuro. Muchas gracias por su tiempo y atención. Ahora trataremos de dar algunas respuestas a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, son muchas cosas. Yo creo que mueve un poco, no sé, yo me siento un poco movida de por dentro. Yo creo que todo el mundo se siente quizás un poco igual.